IMPEC desmiente supuesto ataque a Juan Guillermo Monsalve, testigo contra el expresidente Álvaro Uribe. El abogado Miguel Ángel del Río advirtió que el condenado criminal fue agredido en su celda La Picota. Juan Guillermo Monsalve, de acuerdo con fuentes del IMPEC, se convirtió en un problema para la Guardia, principalmente por las exigencias que hace y las preferencias que espera tener como atención VIP en consultas médicas. Sin embargo, según el abogado Miguel Ángel del Río, el condenado criminal denunció que fue víctima de un ataque en su propia celda. El abogado aseguró que la guardia del IMPEC fue violenta con Monsalve, incluso se llevaron documentos y medicinas justo un día antes de su participación en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, de quien resulta ser el principal testigo en su contra. En criterio del abogado, se trata de una intimidación. El día de hoy, guardia del IMPEC irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación. El día de hoy, guardia del IMPEC irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve. Bueno, gente, se confirma, gente, se le cae plan criminal a las ratas asesinas de izquierda comunista. Hoy se le cae, gente, al abogaucho Malo del Río un plan criminal para no dejar de que el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve acceda a declarar en el juicio donde será desenmascarado esta rata criminal, y por eso estas ratas asesinas armaron un falso boroló y que el falso paramilitar está enfermo y que fue golpeado que por guardias en el IMPEC que para no dejarlo salir y llevársele documentos de alta información. Gente, si este falso paramilitar tuviera documentos de alta información relevantes, ¿usted cree de que este abogaucho Malo del Río no había ido a recibir esos documentos que tiene esta rata desde hace mucho tiempo atrás? Esto es un plan para no dejar declarar a este falso paramilitar. Gente, la izquierda es cochina y este falso paramilitar puede ser asesinado por orden de estas ratas asesinas. Recordarán ustedes al coronel Dávila. No lo dejaron declarar en contra del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y en esta vez de que va a ir Juan Guillermo Monsalve y va a ser desenmascarado, porque el pueblo colombiano lo va a ver como esta rata van a ser desenmascaradas exactamente como Iván Cepeda, esta rata criminal y asesino. Recordarán ustedes, Iván Cepeda dijo en plena audiencia de que Álvaro Uribe jamás había intentado asesinar a ese falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Hoy se confirma, gente, se le cae el plan criminal a Iván Cepeda y al abogaucho Malo del Río. Gente, ¿qué hace una rata, un abogaucho Malo del Río en una audiencia donde no está haciendo absolutamente nada? Nada, porque él no puede decir nada en esa audiencia porque no está habilitado para hacer ningún pronunciamiento. Esta rata solamente quiere fama de estar ahí como lagarto, ladrón y criminal. Hoy se confirma, gente, se le cae a estas ratas asesinas su plan criminal. El abogaucho Malo del Río intenta nuevamente armar un proceso falso, mentiroso y criminal. La misma cárcel, el mismo director del IMPEC lo desmiente a esta rata criminal. Escuchen esos explosivos audios. IMPEC desmiente supuesto ataque a Juan Guillermo Monsalve, testigo contra el expresidente Álvaro Uribe. El abogado Miguel Ángel del Río advirtió que el condenado criminal fue agredido en su celda La Picota. Juan Guillermo Monsalve, de acuerdo con fuentes del IMPEC, se convirtió en un problema para la Guardia, principalmente por las exigencias que hace y las preferencias que espera tener como atención VIP en consultas médicas. Sin embargo,
Según el abogado Miguel Ángel del Río, el condenado criminal denunció que fue víctima de un ataque en su propia celda. El abogado aseguró que la guardia del IMPEC fue violenta con Monsalve, incluso se llevaron documentos y medicinas justo un día antes de su participación en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, de quien resulta ser el principal testigo en su contra. En criterio del abogado, se trata de una intimidación. El día de hoy, guardia del IMPEC irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación. El día de hoy, guardia del IMPEC irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve, golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación, señaló el abogado en sus redes sociales. La realidad, la que entregan desde el Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC, es muy distinta a la que dibuja el abogado del Río, que entre otras cosas es defensor de Deyanira Gómez, la expareja de Monsalve y también víctima en el proceso contra el expresidente Uribe por la presunta manipulación de testigos. La versión oficial del IMPEC indica que, efectivamente, se adelantaron operativos de rutina en la cárcel La Picota y cuando el turno fue para la celda de Juan Guillermo Monsalve, este se opuso y evitó que los guardias abrieran la celda, lo que hizo necesario el uso de la fuerza. Fue cuando la puerta golpeó una mano del condenado. Contexto: jueza que lleva el proceso contra el expresidente Uribe registra una denuncia por fraude procesal. El señor Monsalve, al señor se le hizo un operativo de registro y control. No se le encontraron celulares ni comodidades, se llevó ante las denuncias hechas por los abogados a valoración médica dentro del penal a la espera de más información, sin mayor novedad. Fue un operativo de rutina en su celda, señalaron fuentes del IMPEC. El caso de una supuesta agresión en contra del llamado testigo estrella de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe terminó, de acuerdo con las versiones del IMPEC, en una aparente pataleta del delincuente, por evitar que la guardia hiciera su trabajo. Algo que derivó en la lesión que le provocó oponerse a la diligencia. Desde el IMPEC advierten que no sufrió mayores lesiones y que fue atendido por los médicos de la cárcel La Picota, sin necesidad de traslados o servicios especializados. Con la valoración primaria fue más que suficiente para descartar otras lesiones que necesitaran de atención más urgente. Oscar Hernán Monsalve, hermano mayor de Juan Guillermo, desmiente todo lo que su familiar ha dicho contra el exmandatario. Reconoce la foto del camuflado, pero, según él, fue tomada con un uniforme del ejército. Una cosa de culicagados, afirma. Las mismas fuentes del IMPEC advierten que Monsalve conoce bien su importancia en el proceso y por la misma razón hace exigencias que resultan para algunos turnos de guardia en pretensiones fuera de lo rutinario. Al punto de que se convirtió en un problema para los funcionarios que por razón del oficio deben custodiarlo.